este momento inicio a grabar el complemento de la clase del día de hoy. Esto se va a grabar tal cual, todo lo que yo diga se va a grabar, y lo que está en pantalla, lo que van a ver ustedes, va a ser grabado. ¿Listo? Bien, entonces vamos a iniciar con nuestra primera competencia. Conocen los antecedentes históricos. Como les decía, esta competencia es bastante larga, o sea, tiene muchas cosas. Por lo tanto, nuestro trabajo va a ser un poco largo. En esta competencia yo siempre aprovecho para algo, señores. Esto es fuera de la formación realmente. Y es para hacer algo que yo siempre he dicho que como mínimo cualquier persona debería saber. Y es saber muy bien o tener el conocimiento al menos básico de lo que es, cómo funciona y cuál es la capacidad de un computador. ¿Sí? Si yo aquí les pregunto ahorita, por ejemplo, ¿qué le mira usted a un computador? O sea, ¿qué es lo que se mira a un computador cuando lo va a comprar, por ejemplo? Lo primero que ustedes me van a decir es que el colorcito, que la memoria RAM, ¿sí? Una cantidad de vainas que sí, son importantes, pero hay aspectos más importantes. Yo creo que como básico uno debería saber qué tipo de computador necesita para la vida, ¿sí me van a entender? Entonces eso lo hago yo dentro de la formación. Yo intento que mis estudiantes al menos se lleven eso en esa primera competencia, de saber qué tipo de computador pueden comprar, o qué tipo de computador, si ya compraron, pues qué tipo de computador tienen en su casa. Porque esa es otra, ¿no? Es como eso es, lo de los computadores es lo mismo que los celulares, ¿no? Compramos un celular, realmente no tenemos presupuesto. Vamos, nos compramos un celular de 300,000, 500,000 pesos porque no nos alcanza para más. Pero ¿qué pasa? Usted se compra un celular de 300, 500 y le está exigiendo como si fuera un celular de 2 millones de pesos. No, este celular sí es malo, mire, eso se bloquea, mire, no me va a entrar. Y tiene abierto WhatsApp, Facebook, Instagram, viendo videos en TikTok, todo al mismo tiempo. Y se queda que porque el celular está lento. La culpa no es del celular, la culpa es suya porque compró un celular con un rendimiento bajo y no sabe cómo utilizarlo. Piensa que tiene un celular de 2 millones en el cual puede usar todo el rendimiento y trabajar. Lo mismo nos pasa con los computadores. A veces nos quejamos de que el computador de nuestra casa es muy malo, que mi papá me compró un computador muy malo, pero lo que no entendemos es que ese computador tiene ciertas cosas y a ciertos límites que puedo llegar, pero yo lo quiero usar como si hubiera comprado un computador de 10 millones de pesos. Entonces, he ahí la cuestión de que ustedes, al menos en esta primera competencia, fuera de los trabajos, se lleven ese conocimiento para ustedes. Que al menos usted puede decir, bueno, si voy a una tienda, al menos me puedo defender y sé que el vendedor no me va a meter gato por liebre, ¿sí? Al menos sé qué tipo de computador voy a requerir. Te he dado como esa apreciación antes de comenzar. Y ahora sí, comenzamos. Para esto vamos a empezar a ver algo tan sencillo como unos conceptos que ustedes ya conocen. ¿Listo? Por ejemplo, conceptos básicos. Concepto básico es la palabra informática. Tranquilos, no se encarguen de copiar todo lo que ven ahí, porque esta guía se las voy a enviar por WhatsApp, así que la van a tener allí. Mi consejo es que cuando usted tome apuntes de lo que usted considere que es importante. Ay, ponga que copia todo eso y al final no supo ni siquiera qué copió. Hizo copia lo que es más importante. Por ejemplo, vamos aquí a esto sencillo. Informática, su misma palabra lo dice. Viene de la contracción de dos palabras que quieren decir información y automática. En pocas palabras, la informática es de alguna manera la información automática. ¿Esto qué quiere decir? Sencillo. Se puede definir como la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. Aquí nos dice que por medio de máquinas automáticas, ¿no? Pues lo mismo. ¿Listo? Eso es simplemente todo aquello que maneja información de manera automática. A eso lo llamamos informática. Por eso hacemos relación a los ¿qué? A los computadores. Antiguamente, no sé cómo se llame hoy, pero a la clase donde uno miraba computadores se le llamaba informática. Precisamente porque era eso, eran máquinas encargadas de procesar información de manera automática. Ese es el primer concepto, sencillo. Entonces la informática es eso, es la ciencia que estudia el tratamiento de la información. Así de fácil es. ¿Listo? Otro concepto. El siguiente, computador. Ese me lo van a ayudar a hacer ustedes, ¿listo? Facilito. Es un concepto tan sencillo, tan fácil, ¿cierto? ¿Qué es un computador? ¿Quién me lo dice? Van a buscar en San Google y nada que se le parezca. ¿Qué es un computador? Fácil.
Ya todos, o sea, uno cualquiera, no todos, porque es que Es un sistema que tiene hardware y software, sí, es un sistema que tiene hardware y software. ¿Quién más? ¿Quién más me dice que es un computador? Una máquina. Un tipo de ayuda a nosotros. ¿Dime? Un tipo de ayuda. Un tipo de ayuda, muy bien. ¿Qué más? Es una herramienta que realiza labores de manera automática. Bien, está bien, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? Uy, o sea que los demás nunca han visto un computador ni saben que es un computador. No, pobrecito. Ya, le muestro, ¿eso es un computador, ¿oyeron? Qué golpe. Sí. Bueno, no mentiras. Eso tiene un nombre largo, no lo recuerdo en este momento. Eso es un fenómeno psicológico, ¿sabían? Saber algo, pero a la vez no poder definirlo. ¿Sí? Eso es un fenómeno psicológico. Usted, si yo le hablo del computador, claro, pues ¿cómo no va a ser un computador? Pues mire, eso es un computador. Pero defínamelo. Pues es una pantalla con teclado y mouse. Es un procesador, ¿no? Por ahí va la cosa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo duro es definir qué es esa vaina. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa parada? Les voy a poner un ejemplo más fácil todavía. Supongamos que yo aquí les digo, bueno, defíname qué es una imagen. Es algo que se guarda. ¿Algo que se guarda? ¿Seguro? De memoria interna, claro. ¿Sí? La ilustración, sí. O sea que no siempre va a ser una fotografía. No, y no siempre se va a poder guardar, porque si una ilustración es algo físico. ¿Sí lo vieron? Es la misma cosa que pasa en el computador. Simplemente porque, vuelvo y digo, nosotros sabemos, conocemos el elemento, sabemos cómo funciona, pero nunca nos hemos dado la tarea de definirlo, ¿no? De definir qué es. Por ejemplo, si vamos a lo fácil, una imagen es simplemente una representación visual de algo que puede ser real o abstracto. Así es simple. Esa es la definición exacta. Y el computador, bueno, para el computador sí es más complejo. Porque si usted pone a leer libros de informática, en cada libro va a encontrar una definición diferente. Cada quien ve desde su punto de vista. Nosotros vamos a tomar un solo punto de vista que para mí es el más razonable, listo, a nivel personal, y es el siguiente. Entonces, ¿qué nos dice aquí la definición? Computador. Primero hay que tener claro que obvio que es una máquina, ¿no? Pues, máquina capaz de aceptar unos datos de entrada, efectuar con ellos operaciones lógicas y aritméticas y proporcionar datos resultantes a través de un medio de salida. Todo ello sin la intervención de un operador humano y bajo el control de un programa de instrucciones previamente almacenado en el ordenador. No, pues que se va a guardar esa definición. ¿Listo? Vamos a definir esto. El computador sí es una máquina que se encarga de recibir datos de entrada, realizar unas operaciones y ofrecer unos datos de salida. Eso es en general. Pero para no entrar a volver un conflicto, ese proceso de entrada y salida de datos y esas operaciones matemáticas, a todo eso lo vamos a resumir como un elemento de procesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un computador? Es una máquina que se encarga de procesar información. ¿Y qué es procesar? Tanto los datos de entrada, realizar operaciones, los datos de salida, enviar, recibir, administrar, llevar, todo lo que hace un computador. Entonces, es la forma más simple que yo tengo de definir un computador, que es un computador, una máquina que se encarga de procesar información, porque eso es lo que hace. Cuando usted entra a su Facebook en el computador, ¿qué está haciendo? Es una página web que está procesando el envío de información a un servidor. Es procesar. Cuando usted está haciendo un archivo en Word, está procesando, está haciendo una hoja en Excel, está procesando, está editando una imagen en Photoshop, está procesando información. ¿Sí? Pero ahí viene algo importante, ¿no? La información no solamente son textos, la información es todo, son imágenes, video, audio, todo lo que engloba, todos los procesos de entrada que recibe un computador. Claro, está ahí, ¿cierto? Sencillito, ¿sí? Esto es clase de primaria, o sea, aquí ustedes están recordando, por eso vamos a avanzar rapidito. ¿Cierto? No, yo le digo, saco una hoja en un examen, eso lo responden así, ya. ¿Cierto? La siguiente, el hardware, el hardware. Tranquilos, no se enreden si el profesor dice hardware o hardware. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a pronunciarlo como hardware. Aunque, si nos vamos a ser metódicos, realmente la pronunciación correcta es hardware. Hardware, ¿sí? Pero nosotros decimos hardware, no
pasa nada, si digo hardware, por eso no me va a regañar para nada. Es una pronunciación que nosotros tenemos a nivel de Sudamérica. ¿Listo? Pero es hardware. ¿Listo? Ahora bien, ¿por qué hardware? Y les digo fácilmente. Hard, la palabra hard, si usted pausa aquí, hard, ¿listo? Dime. Hard es una palabra que, por ejemplo, los que jugamos videojuegos hace muchos años la conocemos muy bien. ¿Por qué? Porque en ese tiempo habían 3 niveles de dificultad, ¿sí? Easy, medium y hard. Entonces nosotros vemos que medio, easy es fácil y hard es difícil. Entonces dirán ustedes, ¡ay, sí, difícil! No. Hard se traduce como duro, ¿sí? Duro, sólido. Obviamente que ahí es donde está la presión de decir que es difícil, ¿no? Porque es algo duro, sólido. Entonces, hard es duro. Y ware quiere decir componente. O sea, ware, la palabra ware quiere decir componente. En pocas palabras, aquí lo que me están diciendo es componente duro. ¿Sí? Y eso es el hardware. O sea, no hay más definición. Son todos los componentes físicos. Todo lo que en un computador se puede, ¿qué? Tocar. ¿Sí? Todo lo que usted puede tocar en un computador que está ahí, que es real, eso es hardware. Entonces nos falta el video, pues es todo que no es real. Ya vamos para la otra parte, ¿no? Entonces, hardware, fácil. Soporte físico. Tranquilo, yo sé que ustedes todos lo saben de memoria, esto no se preocupen. La máquina en sí, es decir, el conjunto de circuitos electrónicos, cables, dispositivos electromecánicos y otros elementos físicos que forman los ordenadores. Eso es el hardware. ¿Listo? Ejemplos de hardware. ¿Cuál? La pantalla. La pantalla, El teclado. el teclado, el mouse, no, pues qué difícil, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Ahora, vamos a la siguiente. El software. Soft, lo mismo. Soft viene del blando. ¡Ay! O sea que el computador tiene partes blandas. No. ¿Listo? Software quiere decir, si lo traducimos literalmente, componente blando. Pero como ustedes saben, el inglés no es literal al español, ¿cierto? Por lo tanto, lo que quiere decir más, o sea, lo que nos quiere decir en pocas palabras, que son aquellos componentes que no son duros, que no son sólidos. Y a usted, profe, ¿qué componente no es duro, no es sólido en el computador? Muy simple. Recuerden, cuando defino la palabra computador dijimos que el computador procesa información. Y eso de procesar información son un conjunto de procesos matemáticos que hace el computador en su memoria interna, ¿sí? O sea, eso hay que tenerlo claro en ese orden de ideas. Si el computador tiene procesos matemáticos, esos procesos matemáticos usted no los puede tocar, no los puede ver como tal, ¿no? O sea, no los puede sentir ahí en la mano para poder coger. Es lo que usted, en pocas palabras, ponga aquí, lo que usted ve allí, los resultados que le está dando el ordenador, el computador. Entonces, todo esto que estamos viendo es un resultado de un proceso. Y esos resultados, ¿sí? Lo manejamos por medio de ¿qué? De algo que se llaman programas. ¿Qué son los programas? Pues son esos procesos matemáticos que realiza el computador. Programas como Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Corel, el antivirus. Todo lo que usted numere son ¿qué? Programas. En este caso, un programa nos está mostrando esta información. Eso es el software. Todos los programas. Y al programa yo no lo puedo tocar, ¿o sí? Yo le puedo decir a usted, toque Word, toque Excel, va y toque el antivirus, toque un virus. Bueno, o un virus informático, ¿no? O sea, sí, no nos vamos al otro extremo, ¿no? ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Entonces, facilito, eso es clase de niños, clase de primaria. Y como es clase de primaria, vamos a actuar como tal, ¿les parece? Para ver si se despiertan un poquito. ¿Listo? Sencillo, vean. Vamos a hacer una práctica de niños de escuela, así de simple. Como estamos solos aquí en el instituto, podemos dañar las paredes si queremos, no pasa nada. ¿Listo? Yo voy a hacer una pregunta, voy a nombrar un objeto del ordenador, puede ser un programa, puede ser un componente físico, lo que sea, puede que esté aquí, puede que no. Y entre todos, ya como niños chiquitos, me van a responder si es hardware o software. Tranquilo, hardware, tiene hardware, sin miedo, sin miedo. Software, sin miedo. ¿Entienden la mecánica del asunto? ¿Sí? Sí. Bueno, facilito, vamos a ver, probemos.
A ver, el mouse, hardware o software. Escucha. Vaya, muchachos, yo que de pronto no pueden ir a almorzar, pero que eso no es. Va de nuevo, el mouse, hardware o software. Escucha, pero ni rogándole. Sí, esa es la mecánica, ¿sí entendieron? Facilito. ¿Lo van a poder hacer o no? Vamos con otra. Word, hardware o software. Mucha energía. Sí, eso se dispara la energía, otro poquito y tumban las paredes de aquí. ¿Sí? Vamos, otro. La pantalla, hardware o software. Ay, pero ¿qué pasó, oiga? No falta, no, a software. No pierdo por ningún lado. ¿Listo? Muy bien. El antivirus, hardware o software. Uy, mejoraron. Bien, estamos bien. Me gusta, así es que estás despertando eso. Saquen la pereza de la tarde, yo también la tengo, pero hay que hacer el esfuerzo. Muy bien. Vamos, uno difícil. Photoshop, hardware o software. Bien, difícil, pues ya la dudaron, ¿no? Y quedó callado por ahí la mitad. ¿Listo? Una difícil. El teclado, hardware o software. Más difícil, una que no está aquí, vamos a imaginarlo. Los parlantes del computador, hardware o software. Uy, sí, claro. No están aquí, pero no. La impresora, hardware o software. 3 preguntitas más y terminamos. ¿Listo? Excel, hardware o software. ¿Qué pasó? Todos al mismo tiempo. Muy bien. 2 preguntas más y terminamos. La memoria RAM, hardware o software. ¿Seguros? Software. Porque soy interno, entonces es software. Disco duro, hardware o software. Fuente de alimentación, hardware o software. No estaba tan fácil, ¿no? Y después, yo no sé qué es eso. Muy bien. Hay que tener en cuenta algo que hay que aclarar aquí, porque es una confusión muy dada. Y yo le aseguro que no faltó la belleza, que a este momento se acaba de dar cuenta de lo que le voy a acabar de decir. A nosotros toda la vida nos han dicho que el hardware son los componentes físicos, lo que puedo ver y puedo tocar. ¿Sí? Ahora bien, aquí viene la discrepancia porque más de uno se equivoca. No importa si el componente está dentro del computador o afuera del computador, siempre y cuando se pueda tocar el hardware. La memoria RAM, aunque yo sé que muchos de aquí no la conocen, es una tarjetica que si yo desarmo el equipo y la saco, la puedo tocar. Por lo tanto es real. Por lo tanto es hardware. Lo mismo pasa con el disco duro. El disco duro es un elemento metálico que está allá adentro, ¿sí? Que si yo desarmo el computador y saco, voy a poder coger el disco duro y lo voy a poder tener en mi mano. ¿Eso qué quiere decir? Que sigue siendo hardware, ¿sí? Esa es la definición exacta. Hardware son todos los componentes, sin importar que esté dentro o fuera del computador. La fuente de poder, la memoria RAM, la placa madre, el procesador, todos esos son componentes físicos que al desarmar el equipo lo pueden encontrar. ¿Sí? ¿Aclarado ese concepto? Entonces, básense en esto. Software simplemente es un programa. Si lo que le están nombrando no es un programa, pues simplemente no es software. ¿Cuáles son los programas? Excel, PowerPoint, Publisher. Bueno, hay tantos programas que es casi imposible nombrarlos. Todo están saliendo programas nuevos. ¿Listo? Si está entonces no falta el que, yo sé que aquí hay muchos lógicos matemáticos, ¿no? Dice, y por lógica, profe, entonces la pantalla táctil, porque entonces yo puedo tocar Word. Sí, ajá. No, usted está tocando el touch, la pantalla táctil, no está tocando el programa sigue siendo ¿qué? Un proceso lógico, eso es un programa. ¿Entendido? Yo lo digo, claro. ¿Entendido ahí? ¿Repasaron todo lo de la primaria? ¿Recordaron su primaria? Imagino que sí, ¿cierto? Muy bien. Listo. Eso es hardware y software. Ok.
Un segundo. Ok. Bueno, viene la parte más emocionante. Ok. Vean, bellezas. Viene la parte más interesante de la clase. ¿Listo? Son los antecedentes históricos. Como en toda vaina que uno ve, le meten historia. ¿Cierto? No, pero hay que. No, ojo, el hecho de que le diga a Mariano que no, la historia siempre es importante. Créanme que la historia hace parte de lo que es hoy en día todo. Si no entendemos nuestra historia, es muy difícil opinar de lo que sucede en nuestras vidas actuales, porque no entendemos cómo llegamos a este punto. Opinamos sobre lo que tenemos a nuestro alrededor, pero no entendemos cómo las cosas llegan a ser lo que son hoy en día. ¿Listo? Y eso pasa en todo. Ojo, ahí voy a aclararlo para que tampoco se me vayan a preocupar, ¿no? Si yo hablo de la historia de los computadores, no me voy a poner a contarla toda, porque no me alcanzaría todo el semestre para contarles toda la historia de los computadores, es demasiado amplio. Lo que vamos a hacer es coger como pequeñas, digámosla, elementos más representativos de cada cosa y hablar de ellos, no más. No vamos a entrar a contar toda la historia de todo lo que pasó, cuánto, porque son demasiadas personas las que influyeron. Lo que sí les voy a aclarar es esto. Tengan en cuenta que la definición que yo les di de computador es máquina encargada de procesar información. Si me baso solo en ese concepto, yo le embarré una cosa, no dije la palabra completa, máquina electrónica, porque es una máquina electrónica. Al dejar solo máquina encargada de procesar información, no entra en él solamente el computador, entran otros elementos. Ahí cuando, por ejemplo, nosotros estamos en la escuela y nos hablaban por allá del ábaco, ¿sí? Es que el primer computador fue un ábaco. Pero ¿cómo? El ábaco no tiene electricidad. Pues porque no es una máquina electrónica, sino que es una máquina, un elemento creado por el hombre para procesar información. En este caso, cálculos matemáticos. Que no sepa qué es un ábaco, vaya a ver el tablero del sobrino, de eso, lo que venden allá, que tiene unas bolitas que usted mueve de lado a lado, que es un perito ábaco. Ese es el ábaco. ¿Listo? Sí, ese es el precursor principal del computador, pero como les dije, no vamos a tomar toda la historia, vamos a tomar como lo más importante. Esto nos lleva a este primer señor, que aquí está mal escrito, por cierto, es Blaise Pascal. En el 1642, como 400 años atrás, no mentiras, bueno, realmente 380, como 380 años atrás, construyó algo llamado la Pascalina. Ahorita vamos a ver una fotito, que solo realizaba sumas y restas y ocupaba el tamaño de una caja de zapatos. Su diseño se utilizó en las calculadoras mecánicas de los años 60, que se volvieron obsoletas al seguir a las calculadoras electrónicas. Ah, o sea que esto era lo que sumaba y restaba. ¿Y eso no es una calculadora? ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Algo que suma y resta es una... Computadora. ¿Y entonces por qué está en la historia del computador? Porque arriba del computador, ¿Ah? hace parte del computador ahora. Porque era como un software, ¿no? Que se programa y lo le daba. No. La verdad, porque si nos vamos a una definición más abstracta del computador, el computador no es simplemente y más allá que una calculadora que se puede programar. O sea, sencillo es. Pues sí, la calculadora es parte del antecesor del computador, porque el computador en sí es una calculadora, solamente que hace otros procesos y nos da como resultado unos datos de manera diferente. Eso fue como a medida del tiempo que fue evolucionando, así mismo también fue procesando diferentes tipos de software. Exactamente. Pero ojo, porque aquí todavía no existía el software. Si vamos a ver la famosa Pascalina, que es el invento del señor Blaise Pascal, ¿listo? Lo primero que nos vamos a dar cuenta es que no se parece en nada a un computador. ¿Listo? Ok. Esta es la Pascalina. Mira acá. ¿Listo? Profe, ¿qué es eso? Esos espacios que ven en la parte superior, esos huequitos que se ven aquí, ahí se miraban los números. Si ustedes armaban una de esas, se miraba así, vean. Eran simplemente engranajes que se movían a medida que usted iba dando diferentes palancas y obviamente iba mostrando diferentes números, lo que nos permitía sumar y restar. No falta la belleza de hoy, profe, pero qué tontos, ¿por qué no usaban una calculadora de esas de las de hoy en día? Pues porque no existían, belleza. En ese tiempo esto era lo máximo en tecnología. Facebook, WhatsApp no han existido toda la vida, señores. Esto era lo que existía en esa época. La gente tenía que sumar y restar con estos elementos. Y este se considera uno de los principales precursores de la historia de la informática. Ténganlo en cuenta,
Se llama la Pascalina. ¿Quién la creó? El señor Blaise Pascal. Facilito. ¿Listo? ¿Cómo se escribe Blaise? Ahí ahorita lo miran. Por si, por lo que digo, ahí en la guía no está bien. ¿Dónde está? Se me fue. Lo he visto ahorita aquí. ¿Listo? Míralo. Dale. Sí, dale, tranquila. Blaise, vea, se llama así, vea, Blaise Pascal. ¿Listo? Blaise Pascal, que creó la Pascalina. Simplemente, digámoslo, que fue una de las primeras calculadoras que se usaron, ¿ok? Las primeras calculadoras que se usaron. ¿Entendido? Facilito, ya no voy a entrar a ahondar más, ni en qué año murió, ni todo lo que hacía, porque en ese tiempo la gente tenía mucho tiempo libre. Esos manes eran filósofos, matemáticos, jueces, me han dicho, eran de todo. Listo, no había internet, entonces la gente podía tener más tiempo. Ok, listo. Seguimos con este señor. Esto es un salto gigantesco. De Blaise Pascal a este señor hay una cantidad de invento y de cosas, pero como les digo, no voy a entrar a profundizar. Solamente necesito que sepan que existe este señor que se llama Charles Babbage. ¿Sí? Nombre como de baba, pero Charles Babbage. ¿Quién es Charles Babbage? Creó algo que se llama la máquina diferencial en el 22, que calculaba tablas matemáticas impulsada con vapor, imagínense. No fue terminada porque se cortó el presupuesto en el 42. Tenía 2 metros de alto, 3 de longitud y 4000 partes. Pesaba la bodadita, la podemos llevar en el bolso, 3 toneladas. ¿Listo? Pero ese señor no se dio por vencido, a pesar de que no pudo crear la máquina diferencial. En el 33 hizo uno de sus más grandes inventos, que tampoco lo terminó de hacer, pero fue uno de los más emblemáticos porque construyó algo que se llamó la máquina analítica, que incluía una unidad de almacenamiento de 60 operaciones por minuto. Era impulsada por una locomotora y ocupaba el espacio de un campo de fútbol. Este señor es considerado el padre de la informática moderna, porque fue quien... Él no dijo que iba a inventar los computadores, ni mucho menos. Es que es más, no hay nadie que haya dicho hoy voy a inventar un computador y salió el computador. No. Eso fue un proceso de inventos. Es más, aquí falta uno que yo considero que hace falta. ¿Qué es lo que hizo este señor? Este señor tomó la calculadora que se estaba inventando en esa época y la unió con lo siguiente. Vamos a ver quién me le saca la lógica a este asunto. Vamos a ver. Vamos a probar su capacidad lógica deductiva. A ver, para los de criminalística. No mentiras, para todos. ¿Listo? Este man se basó en esto. Ojo. El telar de Jacquard. El telar de Jacquard, que no aparece en nuestra guía, pero toma, les voy a explicar qué hace esta cosa. ¿Listo? El telar de Jacquard es esto. Es simplemente, miren, creo que alcanza a ver ahí. Vamos a ver si lo puedo poner más grande. Sí, esto. Este es el telar de Jacquard. A grandes rasgos parece nada, ¿cierto? Bien, pero de una vez voy adelantando, no tiene nada que ver con la impresora. Vean, este man de Jacquard era un perezoso, ¿sí? En ese tiempo, un telar, el que no sepa qué es un telar, pues es una máquina precisamente para sacar tela en esa época. Entonces, obviamente, si usted quería hacer, por ejemplo, una alfombra, usted tenía que hacer patrones, ¿no? Usted ha visto que pues, se decoraba. Entonces, imagínese, esa vaina se hacía a mano. ¿Te imaginas a esa gente? Hay cosa, y cosa, y cosa, y cosa. De tal manera perezoso. Yo no, que mame era coser a mano. Entonces, ¿qué hizo? El man cogió un telar, creó un sistema por medio de esto que están viendo aquí colgando. Esto, que no lo creen, es uno de los elementos más importantes de la historia de la computación. Y esto se llaman tarjetas perforadas. Y valga la redundancia, ¿qué es una tarjeta perforada? Pues lo que escuchó es una tarjeta con huecos. Por algo se llama tarjeta perforada, ¿no? Esa tarjeta con huequitos tenía un código, ¿sí? Entonces, lo que él hacía era crear esas tarjeticas, ponerlas, y la máquina las leía, y lo que hacía, como ella las leía, ya sabía qué patrón iba en la tela. Entonces, el telar cosía solo, cosía los patrones. En pocas palabras, él solamente se creaba de crear las tableticas, y cuando necesitaba decorar, pues metía esas tarjeticas, y la máquina sola se encargaba de hacer las decoraciones. Ahora, ya que les expliqué qué hacía este man, ¿cuál creen que fue el aporte de él, de Jacquard,
a la historia del computador? ¿Qué fue lo que le aportó? ¿Ah? Teclado. No, no. La manera que procesa, ¿Ah? la manera que procesa los códigos. No exactamente, pero tiene algo que ver con eso. Las tarjetas. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál fue la diferencia? De que me dio cuenta que podía hacer códigos, hacer cosas más grandes. O sea, si podía hacer eso en una cosa de telas, podía hacer cosas con otras, o sea, podía sacar como información, ¿no? Para guardar en ellas. Bueno, Entonces, como si fuera un servicio prestado, ¿no? Entonces podía guardar información ahí y ponerla en procesadores. Y así. bueno, vamos a esto. Lo que Jaguar hizo fue muy importante. Descubrió que algo se podía automatizar. Es decir, que podíamos programar. ¿Qué es programar? Para el que no sepa qué es programar, pues dejar que la máquina haga algo por nosotros. Eso es programar. Y en pocas palabras, eso es lo que hacen los computadores. ¿Por qué creen que los programas se llaman programas? Es porque alguien los programó. ¿Y quién los hizo? Un programador. ¿Sí? ¿Y qué hace un programador? Pues crea un programa que después otras personas van a poder usar. En pocas palabras, eso fue la tecnología que inventó Jaguar. Pero viene la pregunta, ¿y eso de qué nos sirve a nosotros? ¿Para qué sirve? Pues sencillo. Este señor Babbage dijo, ¿qué tal si programamos las calculadoras? Y señores, esa es la clave de los computadores. Yo les acabo de decir al comienzo de esta clase que los computadores no son más que calculadoras automáticas, es que eso son. Y eso fue lo que este señor Charles Babbage entendió, que las calculadoras no eran, que coger una calculadora y programarla era lo más poderoso que podía hacer. Y así nacieron el concepto de la informática moderna, ¿sí? Tratar información de manera automática. ¿No recuerdan el concepto principal al comienzo? Informática, información automática. Así de simple, señores, así de fácil. Pero bueno, como todo en la vida, llega alguien que necesita plata. Llega el de la plata, ¿cierto? Llega el man del efectivo, ¿sí? Hasta esta época, la gente no creaba cosas por dinero. Lo crea más como por el hecho de decir, uy, creé algo para la humanidad, ¿sí? Entonces en ese tiempo había muchos inventores. O sea, ahí la moda no era TikTok, ahí la moda era inventar algo para que la gente lo reconociera a uno. ¿Sí me va a entender? O sea, crear algo que cambiara la humanidad era el reconocimiento más grande que existía en el mundo. ¿Sí? No hacer un baile ahí, que lo reconozcan por cualquier cosa, ¿cierto? Pero entonces, hasta ese momento, digámoslo, que el dinero no era el factor principal. Obvio se necesitaba, pero no era el factor principal. La gente lo hacía más que todo era por reconocimiento. Un reconocimiento, es que inventé algo que cambió la humanidad, es que inventé algo para el futuro. Eso fue la motivación. Pero llegó Hermann Göring, una belleza, que se dio cuenta que los inventos se podían usar para ganar dinero, la platica, ¿no? Y creo algo que hasta hoy en día es su principal elemento, es algo así como la competencia, ¿no? ¿Quién es mejor? Por algo es que ustedes apagan compitiendo que tengo Apple, que tengo Samsung, ¿sí? Que quién es mejor que el Apple, que el Samsung, que el Alcatel, que el Huawei, que en fin, ¿sí? Porque si no han dado cuenta estamos en una época de revolución total, o sea, a todo usted compra un celular, un par de meses después ya hay otro mejor, usted compra ese, otro, o sea, estamos a un nivel de competencia muy bravo. Y esto surge aquí. Este man dijo, voy a tomar la idea de Charles Babbage, pero la voy a aplicar en algo que sirva. Porque sí, Charles Babbage tenía un poco de operaciones, pero no era útil. Bueno, pues, obvio, servía para algo, pero no había una aplicación en el mundo como tal. En cambio, él encontró algo que sí servía. Dijo, voy a crear una máquina que permita tabular información. Para el que no sepa qué es tabular información es simplemente guardarla. Como yo cojo aquí, me hace un listado de ustedes, lo escribo nombre, apellidos, identificación, dirección, todo, y luego guardo esa información. Eso es tabular, ¿sí? Entonces digo, me va a crear una máquina que tabule, pero ¿para qué? ¿Para qué tabular información? Sencillo, señores. Una de las tabulaciones más grandes de información son los censos. Cuando usted lo censan, cuando usted se esconde de la gente del CISBEN, ¿sí? Cuando la mamá le dice, mi hijo tapa la lavadora, ¿cierto? ¿Sí? Yo creo que todo eso es censar. Censar es saber qué tiene cada persona, la cantidad de hijos, todo eso, ¿sí? Entonces, en esta época, escuchen esto,
En esta época, ¿saben cuánto demoraban en censar en una ciudad de los Estados Unidos? ¿Cuánto duraban censando a la gente? Oh, porque no era solamente ir y pasar y preguntar, ahí pues, contraten a tanta gente para que pregunte, no era eso. Era preguntar y luego organizar la información. ¿Saben cuánto se demoraban en eso? 10 años. 10 años para completar un censo completo con resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que pasaban a censarle usted cuando usted tenía 10 años y vivía con sus padres, y cuando salían los resultados del censo ya tenía 3 hijos, casado, divorciado, ¿cierto? Y ya entonces el censo perdía su efectividad, ¿sí? Porque ya no era relacionado a la realidad. Pero así era, señores, así se manejaba en esa época, no habían computadores, entiéndanlo. Tocaba todo, vea, a mano, lee, escriba y genere reportes. Entonces este man inventó una máquina tomada de lo mismo del Jaguar, las tarjetas perforadas, y hacía que toda la información la guardara en tarjetas perforadas y luego la metía en una máquina que ¿qué? Que las organizaba, y pasó de demorar 10 años a demorar 2. ¿Qué es eso? Ahorita nosotros parece una bozada todavía, 2 años para hacer un censo, pero eso en esa época fue una revolución. Entonces, ¿qué pasa? Las ciudades que van a querer, pues comprar máquinas que tabulen información para hacer los censos más rápido. Al fin de cuentas, dinero, ¿sí? Y así, ese señor se convirtió en el fundador, en principio, de una empresa que se llama Tabulation Machine Company, o compañía de las máquinas tabuladoras, ¿sí? Pero él no se reconoció por eso. Luego en 1924 se convirtió y fundó algo que se llamaba International Business Machine, o conocido en el mundo como el famoso IBM. IBM a usted no le suena de nada, pero les voy a poner así: IBM fue el Google de la época. Ustedes hoy en día todos hoy conocen a Google, ¿no? Es que Google, yo digo Google y todo el mundo sabe qué es. Pues hace unos años, estamos hablando de la década del 50, ¿sí? Allá IBM era lo máximo. Hoy en día usted sería feliz si por alguna razón usted trabajara para Google, ¿se imagina? Uno trabajando para Google. La tan berraco y el reconocimiento que sería trabajar con una empresa tan preciosa como esa. Pues en ese tiempo eso era lo que sentía la gente por IBM. No les quiero contar la historia, pero en general, IBM, con muchas industrias de la informática, fracasaron. Por lentejos, pero fracasaron. ¿Listo? Sí, entonces ese señor desarrolló esa empresa, que más adelante lo habremos de escuchar. ¿Por qué? Porque en general lo que era participó en el desarrollo de los primeros computadores, ¿sí? IBM fue una de las empresas más importantes y durante años fue la más importante. La destruyó un pelagarto en un garaje. Un pelagarto ahí con un amigo, ¿sí? El man nació con un odio por esa empresa que dijo que la voy a destruir, y nadie le creía, porque usted ya, es como yo me parara aquí en usted diría, uy, voy a destruir Google porque me caen mal. Se me burlan, porque una empresa de miles de millones de dólares contra alguien que no tiene un centavo, ¿qué va a lograr? Pues lo mismo pasó, 2 pelagartos en un garaje dijeron que iban a destruir a IBM, nadie les puso cuidado, pero pues al final lo lograron. Y esos 2 pelagartos no eran nada más ni nada menos que Steve Wozniak y Steve Jobs. Si los han escuchado, de pronto ellos no los han escuchado, pero sí han escuchado su empresa, que se llama Apple Computers. Y si no han escuchado el nombre de la empresa, es porque realmente no tiene nada de plata, amigo, porque lo que todo el mundo quiere hoy en día es un bendito iPhone, ¿sí? Y si no saben, iPhone es uno de los productos insignias de la marca Apple Company, que es la famosa marca que fundó Steve Wozniak y Steve Jobs, que fueron las que acabaron con IBM. Pero bueno, esa es otra historia. De aquí en adelante vemos algunos elementos más, como son el señor Conrad Suss, que en 1941 construyó la primera computadora programable llamado Z3. La primera computadora programable. Ojo, una cosa es que fuera considerada la primera computadora, otra cosa es que funcionara correctamente. Ese es otro cuento aparte, porque en este tiempo hubieron cientos de inventos, pero muy pocos lograron ver la luz, debido a que muchos no funcionaban. ¿Listo? También apareció Atanasoff y Berry, donde ellos crearon una máquina electrónica llamada ABC. ¿Listo? Y Howard Aiken, quien
ojo, este señor sí nos importa, Howard Aiken, quien supervisó el diseño de la famosa, esta la han escuchado, pero te la escucharon en la escuelita, Mark I. Para el que no lo sepa, esta por muchos es considerada la primera computadora electromecánica de la historia funcional. ¿Sí? La primera computadora electromecánica. Medía 17 metros de ancho, 3 metros de alto, y se trataba de una serie de calculadoras electromecánicas muy similar a la máquina analítica de Babbage. Lo bueno de esta supercomputadora era que era similar a la de Babbage. ¿Listo? Entonces, esta, la Mark I. Miren lo lejos que estamos, vean. 1944. Si nos ponemos en relación, esto es cerquita, la verdad. Si ustedes no lo saben, el desarrollo tecnológico que tiene la humanidad en esos últimos 100 años es superior a todos los desarrollos de toda la humanidad desde que existió en sus inicios. ¿Sí ven? O sea, es tan impresionante ver todo lo que... Vean, estamos hablando de 1944, es decir, algo así como que 50, 70, 76 años. 79, perdón. 79 años que pasó esto. O sea, hace 79 años apenas estaba viendo la luz la primera computadora electromecánica, que era inmensa, gigante, y era el primer invento de la historia hace apenas 79 años. ¿Listo? O sea que usted tiene un abuelo de más de 80 años, cuando él estaba pequeño crearon la primera computadora. Y ahora ya tenemos computadoras de bolsillo o en la muñeca, porque a la hora de la verdad ya, digámoslo, estas son computadoras, los relojes inteligentes son computadoras, solamente que más portátiles. ¿Listo? De aquí en adelante comienza la pelea. Sale la Mark I, sale la famosa ENIAC, que si esta fue considerada la primera computadora electromecánica, la ENIAC es considerada la primera computadora electrónica. Sí, pero tranquilos que no era cualquier cosita. Medía la bodita de 450 metros cuadrados, señores, eso es inmenso. ¿Listo? Llenaba un cuarto de 6 por 12 metros, contenía 18.000 bulbos, tenía que programarse conectándola a 3 tableros que contenían más de 6.000 interruptores. Esta, aquí no lo dice, así lo dice, vea. Pesaba la bodita para llevar en el morral de 30 toneladas. 30 toneladas. ¿Se imagina una en su casa? No se podría, no cabría, la verdad. ¿Listo? Esta es la primera computadora electrónica, pero tranquilos que no era cualquier computadora. El recibo de la luz de esta computadora sí llegaba caro. No, en serio. Se decía que era tanta electricidad la que consumía esta computadora que si la prendían, decían que la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, se quedaba sin luz. ¿Ah? Descargaba todo. Consumía tanta energía que descargar. Imagínense. Pero tranquilos, señores, yo sé que más de uno se está imaginando cuando digo una computadora que mide 450 metros cuadrados. ¿Se imagina una super pantalla gigante y un teclado para hundirlo con...? No, en ese tiempo eso no me parecía. Es más, vean, les voy a mostrar una foto para que se den cuenta, se desilusionen de una vez cómo era la Mar 1. La Mar 1 era así, vean. Eran estantes llenos de cables. Miren. Esta era la Mar 1. Eran estantes llenos de cable. No existían pantallas, no existían teclados, no existía nada de esa vaina. ¿Para qué? No existía en ese tiempo. Todo eran manivelas, todo eran cables, todo eran tarjetas. No existía una pantalla, no era eso. Entonces, si alguien está imaginando en su cabeza, porque a mí me pasó cuando yo estaba pequeño, me decían que la computadora medía 450 metros, y me imaginé una pantalla toda grandotota y unas teclas así grandes cada una, ¿no? ¿Cierto? Pero no, realmente es muy diferente a lo que tengo en mente. La ENIAC también. La ENIAC, listo, también era solamente un panel que a la hora de la verdad era controlado por simplemente interruptores, ese tipo de elementos. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos ¿de qué? De eso. Entonces, así se miraban las primeras computadoras. No eran nada parecido a lo que es hoy en día. Bueno, hasta allí vamos a llegar con, digámoslo, los personajes históricos. Como les dije, esta guía se las voy a hacer llegar a su WhatsApp y ténganla muy presente porque de aquí, aunque no lo crean, va a salir su primer trabajo. ¿Listo? De este y de lo que sigue va a salir su primer trabajo. Así que en la juega. Pónganle cuidado a ese profesor que algo que está hablando de servir. ¿Listo? Muy bien.
Luego vamos a una época como, hey, ¿por qué frenamos ahí? ¿Por qué no seguimos hablando de gente que inventó cosas? Por una sencilla razón. De ahí en adelante, todo el mundo inventó cosas. O sea, por todos lados empezaron a aparecer inventos. Si nos ponemos a hablar de invento por invento, pues no terminamos nunca. Entonces lo que vamos a hacer es resumir todo en algo que se llama así: generaciones de la computadora. Vamos a hablar de esto, de generaciones de la computadora. ¿Listo? Es decir, vamos a tomar un segmento de año y vamos a hablar de ese año, lo que se hizo en esos años. Por ejemplo, del 50 al 80, ¿qué se hicieron en esos años? Del 80 al 90, ¿qué se hicieron en esos años? O sea, no vamos a entrar a profundizar en los inventos que se hicieron, sino más bien en la importancia de cada invento en cada una de esas épocas. ¿Listo? Realmente, si usted se va a leer un libro de informática, viene un problema. Las generaciones son muy discutidas. Hay gente que dice que estamos en la séptima, hay gente que dice que estamos en la sexta, otros en la quinta, otros en la cuarta. Ojo, no me confundan las generaciones de la computadora con generaciones del procesador, ¿no? Porque alguien por ahí de pronto sabe de eso de procesador, esa vaina, y me va a decir, profe, estamos en la 11ª generación. No, es que no estoy hablando de generación de procesadores, estamos hablando de la generación, pero de los computadores. Entonces comencemos. Primera generación, vean, de 1946 al 56. Nuestros primeros 10 años. Ahí es donde aparece la Mark I, la ENIAC, la EDVA, la UNIVAC. Vea, estos son algunos ejemplos de esa época. Pero lo que nos importa, ¿cuál fue el invento de esta época? Lo que hacía que las computadoras funcionaban en gran medida en la primera generación era algo que nosotros llamábamos bulbos al vacío, o tubos al vacío, así se le llamaba, válvulas al vacío. Eso era en cuenta como un bombillo pero gigante, por donde transitaba la energía eléctrica. Por eso todas las computadoras que se inventaron en esta época eran ¿qué? Gigantes. Porque sí, los tableros eran pequeños, pero para que esos tableros funcionaban debían usar demasiada corriente eléctrica. ¿Y esa corriente eléctrica por dónde pasaba? Por los tubos al vacío. ¿Listo? Por aquí vamos a ver un ejemplo de un tubo al vacío. ¿Listo? Estas eran grandes. Pero tranquilas, no son pequeñas, son inmensas y obviamente muchas de esas ocupan demasiado espacio. ¿Listo? Y generan mucho calor, por eso también esos sitios necesitaban sitios de refrigeración inmensos porque era un desastre total una computadora funcionando en esa época. De ahí que pues se usaran de software algunos programas de código de máquina, o sea, lo más básico en programación. ¿Listo? Y la ejecución. 2 kilobytes de memoria, señores, 2 kilobytes de memoria, pónganlo en relación. Ustedes hoy en día, 2 kilobytes, vean, ¿qué les comparo en 2 kilobytes? 2 kilobytes pesa un documento de Word guardado en blanco. Y ese era todo el almacenamiento que tenía un computador en esa época. ¿Sí me entienden la relación? Claro, es que el espacio fue evolucionando mucho, o sea, demasiado. O sea, no hace mucho, 4 gigas era mucho almacenamiento. Hoy 4 gigas, va y compra un celular de 4 gigas, a ver, o una memoria de 4 gigas, no, ¿para qué? ¿Sí? O sea, lo mismo pasó en esa época. O sea, las medidas de almacenamiento se volvieron inmensas a lo largo del tiempo. Primera generación, entonces, ¿cuál fue el invento de la primera generación? Los tubos al vacío, que quede claro. Por eso las computadoras eran inmensas. Segunda generación. ¿Cuál fue el invento de esa generación? La segunda generación va del 57 al 63. Miren que ya no duró 10 años, sino que duró menos, duró casi que 6 años. 3 y 6 añitos. ¿Listo? Y el invento fueron los transistores. Que los transistores vinieron a reemplazar las válvulas al vacío. Mientras una válvula al vacío ocupaba demasiado espacio, en el mismo espacio donde había una válvula al vacío cabían 200 transistores. Entonces, las computadoras dejaron de medir campos de fútbol enteros a medir lo que mide una habitación. Una habitación como esta. Pero pues siguen siendo inmensas. Sí, pero pues para la época era un cambio abrumador. Pasaron de eso, a estos tubos al vacío, a esto.
a transistores. Yo creo que hoy muchos los conocen, ¿sí? Son plaquitas de silicio con 3 paticas que funcionan, depende del diodo que tengan o de la manera en que estén configuradas. Entonces es un transistor, 200 de esos cayó donde cayó un solo tubo al vacío, pues mermó mucho el espacio de las computadoras. Entonces, en ese orden de ideas, ese fue el segundo invento. Ya aquí empezaron a salir los primeros lenguajes de programación. Aquí ya se hablaba de lenguajes de programación, esto ya es otro cuento aparte. Y ya pasamos de 2 kilobytes a 32. De cuenta que es como guardar un texto de Word hoy en día, pero con algo escrito, ¿no? O sea, es la diferencia. ¿Listo? Tercera generación, señores. Ya aquí los computadores pasaron de medir habitaciones enteras a medir lo que medía un pequeño clúster. O sea, ya se empezaron a parecer un poquito más a los computadores de los que ya tenemos hoy en día, ¿no? Tercera generación, del 64 al 81. Entonces ya son 16 años. 16 años en la tercera generación. Algunos ejemplos de los computadores. Y el invento aquí, circuitos integrados. Entonces dijeron, bueno, y si cogemos todos esos transistores y en vez de ponerlos de forma individual, los unimos en un solo elemento, o sea, creamos una placa con varios transistores dentro, entonces crearon los famosos circuitos integrados, que son, para los que no lo sepan, son estos. Son las arañitas, ¿no? Pasamos a esto, señores. Circuitos integrados. Ya ahí los computadores empezaron a parecerse más a lo que tenemos hoy en día. Y ojo que no estamos tan lejos. Estamos entre 64 y 81. ¿Sí? O sea, no estamos tan lejos. Estamos entre 64 y 81. Y ahí nacieron los primeros circuitos integrados. Ya aparecieron las famosas mini computadoras. Y ojo, como aparecieron los circuitos integrados, ahí se le ocurrió la maravillosa idea de unir tantos circuitos integrados, unir tantos, y conformar un solo elemento que se llamó en su tiempo microprocesador. Que ese sí es el acabose. Con eso ya las computadoras llegaron al tamaño que tienen hoy en día. Nuestras computadoras son así de chiquitas, nuestros celulares son así de pequeños, estos relojes son así de pequeños. ¿Gracias a qué? Al procesador, porque es un microprocesador que hace todo. De eso vamos a hablar más adelante. Eso estamos hablando entre la época del ¿qué? Del 64 al 81. Ya en el 81 aparecieron los primeros computadores, las microcomputadoras. Ya aparecieron los sistemas operativos, es decir, un programa que controlaba todo el computador, y ya hablábamos al menos de 2 megabytes de memoria. 2 megabytes. Se lo pongo así, lo que pesa una foto que usted toma en su celular. Pero al menos eso ya es más, o sea, ya... ¿Listo? Ok. Vamos a la cuarta generación, que fue definitiva. ¿Recuerdan la historia que le conté por allá de 2 pelagartos en un garaje que se llamaba Steve Wozniak y Steve Jobs? Mucha gente piensa que ellos diseñaron el computador, y eso es mentira. Ellos no diseñaron un computador. Bueno, no diseñaron el primer computador. Sí diseñaban computadoras, pero no fueron los primeros. A ellos se les vino una idea tonta a la cabeza. Tonta, pero tontísima. Aunque no lo crean, se la voy a poner en este contexto. Supongan lo siguiente. Yo soy vendedor de autos, de carros, ¿cierto? Y un día se me mete a la cabeza decir, bueno, señores, vengo a ofrecerles los mejores carros para que se transporten de su casa al trabajo. Les vendo volquetas. Volquetas para que vayan de la casa al trabajo. ¿Qué les parece la idea? Absurda, ¿cierto? ¿Quién quiere una volqueta para ir de la casa al trabajo? La volqueta es un carro que está diseñado para trabajo pesado, no para transportarnos de un lado a otro, ¿cierto? Entonces, si yo usara la volqueta para hacer eso, estoy desperdiciando recursos, estoy desperdiciando espacio, estoy desperdiciando todo. Y aunque ustedes no lo crean, así como les pareció tan tonto lo que acabo de decir, así parecía la idea de Steve Jobs en esa época. La idea de Steve Jobs en esa época era computadores para todas las personas. Entonces, dirán ustedes, pues eso es lógico, hoy en día lo es. En esa época, los computadores eran máquinas potentes para llevar alta información. ¿Y para qué necesitaba una persona? ¿Para qué? Pues para internet, no había internet. Para escuchar música, no había música.
Para ver videos, no existían videos en internet, en computador, perdón. El computador simplemente se usaba para llevar registros, cuentas, cálculos. ¿Y eso quién lo necesitaba? Las empresas, el gobierno, una persona del común no necesitaba un computador. ¿Sí? Y Steve Jobs era el que creía de que sí, de que él podía hacer de que la gente usara computadores. Y creó un concepto que hoy en día es lo más lógico del planeta, pero en esa época no es, y es nuestro concepto de la cuarta generación. Creó el concepto de un concepto revolucionario: PC, Personal Computer, o en español, computador personal. Nadie le hizo caso a Steve Jobs por la idea tan boba que tuvo de pensar que iba a poder vender computadores a las personas. Pero aunque no lo crea, lo hizo. Se creó una pantallita, una especie de televisor, con un tecladito, y lo llevó a un grupo de informática de las universidades de Berkeley, que se llamaba la Casa de la Cerveza, donde iban científicos, gente a poner, y lo puso allá, y les dijo: vea, este es el computador personal, y la gente cayó como conmigo. O sea, fue impresionante la revolución que tuvo. Y en adelante ese man crea Apple y se vuelve el mundo de la tecnología. Y cuando se volvió el boom, fue que por fin le empezaron a poner cuidado. Pero cuando le pusieron cuidado ya era demasiado tarde, ya tenía el control total del mercado. Y eso fue lo que mató al famoso IBM. Este concepto, computadores personales, lo creó Steve Jobs. Steve Jobs y Steve Wozniak son los responsables de que hoy en día cada uno de ustedes pueda tener un computador en la casa. Porque si siguiéramos pensando como antes, los computadores serían para las empresas, para lugares donde necesitan, pero no había ni música, ni internet, ni videos, ni toda la vaina que les gusta a ustedes. No existiría. ¿Sí? Eso se le llama, ese es el invento de la cuarta generación, que más que un invento es un ¿qué? Un concepto. Computador personal. Aquí ya hablamos de que los computadores ya tenían muchos programas que usar y que ya pasamos a 8 megabytes de memoria. 8 megabytes. Ya subimos, ya vamos de 2 a 8. O sea, ¿qué le compara a 8 megabytes? Una canción súper larga de unos 10 minutos pesa 8 megabytes. ¿Sí? Así de simple. Muy bien. Y hablamos de la quinta generación. Recuerden, si usted lee un libro de informática puede encontrar más o menos generaciones. Yo me voy a basar solamente en este concepto que les estoy dando. Quinta generación, del 90 al 99. ¿Cuál fue el invento? Adivinen. Un invento que ustedes no conocen hoy en día. Redes de computadoras. Si en la antigua generación se crearon computadores personales, en la siguiente simplemente fue decir: venga, ¿y por qué no cogemos todos los computadores personales y los conectamos entre todos? ¿Ahí de qué nació eso? El internet. Para el que no lo sepa, el internet no es más que una red gigante de computadores. Cuando usted se une a internet, usted hace parte de esa red gigantesca de computadores. ¿Sí? Entonces, eso fue el invento de la quinta generación. La sexta generación es un complique, la verdad. En la sexta generación no se sabe cuál es el invento, todavía no se sabe. Hay tantos que uno todavía no sabe cuál es el invento característico. Yo voy a elegir uno a nivel personal. Ustedes verán si me siguen o piensan que no. ¿Listo? Y es sexta generación de 2000 hasta sin saber cuándo. ¿Listo? Arquitectas paralelas, neurocomputadoras, superactividad, bueno, en fin, computadores cuánticos, porque también existen, que no lo crean. ¿Listo? Pero para mí, ¿cuál es el invento de esta generación? De esta. Supuestamente estamos en ella. No es el internet ya fue de la quinta. ¿Sí? No son los computadores, porque ya pasó, no. El invento de esta generación es algo que ustedes están viendo y ustedes no se dan cuenta. Y es la famosa IA. Ese es el invento de esta generación. Muy bien. Inteligencia artificial. Yo sé que muchos de aquí escuchan ese concepto y este profesor es de película, esos robots locos que matan a todo el mundo. Sí, como creo que se ha chinado en Japón, están metiendo unas figuras acá en las manos para procesar imágenes en la cabeza, ¿eso es verdad? Eso, hay varios inventos que van relacionados al funcionamiento del cerebro con los pulsos electrónicos que tenemos. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro, a la hora de verdad,
sigue siendo prácticamente un procesador que funciona mediante pulsos eléctricos. Entonces sí, hay muchas tendencias médicas. Es una memoria. Ahorita cuando ya la están poniendo, es como lo nuevo que está como pues se inicia ya. No la he visto a profundidad. Lo que sí he visto es que hay muchos inventos en esa época. Pero ojo, hay que confundir inteligencia artificial. Ponme atención. Ojo, no hablo de inteligencia artificial como ustedes la ven en la película. ¿Sí? Ay, es que la inteligencia artificial es un robot que nos va a matar a todos. No. O la Skynet, si alguien recuerda la famosa. La famosa Terminator, pero Skynet nos quiere matar a todos. Sí, pero es que la inteligencia artificial nos viene gobernando desde hace rato. Se los voy a decir cómo, por ejemplo. Yo sé que todos aquí han trabajado con inteligencia artificial, solamente que no lo saben. Miren, ¿cómo, profe? ¿Me llegó por medio de energías raras? No. Todos aquí consumen o TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Una de esas vainas consumen aquí. Déjenme decirles, hasta hace unos años, yo sé que ustedes han escuchado algo que se llama algoritmo. Y no es una clase de gusano. Un algoritmo es un programa diseñado para ejecutar ciertas acciones. Les explico, vamos con el caso más común, YouTube. ¿Listo? YouTube tiene un algoritmo, ¿sí? Que le muestra al usuario, o sea, cuando usted entra a YouTube, el algoritmo le muestra al usuario un video que de pronto le puede gustar a ese usuario. ¿Sí entienden esa parte hasta ahí, cierto? Ojo, no es que haya alguien de Google allá viéndolo usted por la pantalla y diciendo, bueno, a este usuario le gusta esto, le va a mandar esto. No, Google no tendría el personal para meternos en una persona que esté vigilándonos a cada uno de nosotros. Por eso tiene que hacerlo por medio de un programa informático. Entonces, cuando usted entra, supongamos, usted entra a YouTube, YouTube le sugiere un video de cocina porque sabe que usted busca mucho sobre esos videos. Anteriormente, el algoritmo era simplemente un programa. ¿Qué hacía el programa? Ya tenía automatizado mostrar videos de cocina, ¿sí? Y ese programa era ineficiente con el usuario. ¿Por qué? Porque es ineficiente. Miren por qué. Porque solo mostraba una cosa. Sí, solo mostraba videos de cocina. Y a un punto yo me voy a qué? Aburrir. Videos de cocina. Ya me cansé. ¿Sí? Entonces, el algoritmo no era capaz de determinar qué era lo que me gustaba. Simplemente los videos que yo ponía, él me ponía cosas que pensaba que me iban a gustar. Ojo, porque eso producía problemas. Si ustedes no lo saben antes, usted en YouTube terminaba viendo unas cosas más raras, pero rarísimas. Porque usted empezaba a navegar y pum, pum, y todo, y otra sugería, y usted terminaba andando por allá en un mundo oscuro horrible. ¿Sí me van a entender? Porque el algoritmo era muy lógico. Él no piensa, es un programa. Pero hace ya unos años, si no me creen, investíguenlo, porque esto no es mentira, ni es conspiranoico, ni nada que se le parezca. Google implementó la inteligencia artificial en el programa de sugerencias de YouTube. ¿Qué quiere decir? Que YouTube, entre más usted lo use, más sabe qué es lo que usted quiere. Entonces el video que le aparece, puede ser, usted está viendo videos de cocina y le pone otro video de cocina, pero después de ese video de cocina le va a poner, por ejemplo, un video de cómo cortar carne, ¿sí? Y luego un video de, por ejemplo, de una receta especial, bueno, y en comienzo usted dice, porque ya empieza ¿qué? El algoritmo a conocerlo. Entonces usted ya está trabajando con la inteligencia artificial. Bueno, llevemos ahí 15 minutos y regresamos. ¿Listo?